Apocalipsis capítulo 12. Hoy estamos en la lección 26 y hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 12. Si me permiten leer los 17 versos para tener una visión, un entendimiento del contexto y hablar entonces de lo que el mensaje que Juan nos está transmitiendo a través de estas imágenes. ¿Okay? Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok. Sin ir a los detalles, uno de los principios bíblicos que hemos estado viendo para ayudarnos a interpretar el Apocalipsis, que está lleno de símbolos, es cuál es el mensaje general que se nos está dando, sin ir qué significa cada detalle, ¿no? Entonces veamos la escena. Se nos habla sobre una señal que apareció en el cielo que Juan ve. Y esta señal es una mujer y se da descripción de esta mujer. ¿Okay? Vestida del sol, la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. ¿Okay? Imagínense esta imagen. Cuando vemos esta imagen de esta mujer, vemos algo hermoso, algo glorioso. ¿Okay? Esta imagen de esta mujer está en contraste con otra imagen de otra mujer que Juan nos va a dar en el capítulo 17, que es una imagen de una mujer grosera. ¿Okay? Entonces, esta imagen va a ir en contraste con esa imagen. Entonces, acá vemos una mujer gloriosa, vestida del sol con las estrellas y las 12 diademas. Antes de ir a qué significa cada uno de eso, se nos habla de otra señal. Entonces, está la señal de la mujer. La segunda señal, versículo 3, dice que apareció también en el cielo un gran dragón escarlata.
¿ok? Con 7 cabezas y 10 cuernos, y también tenía diademas, ¿ok? Igual que la mujer. Y su cola arrastró la tercera parte del cielo de las estrellas y las arrojó. Entonces, cuando vemos la imagen de la mujer, nos sentimos cómodos. Es una figura cómoda, hermosa que contemplar. Cuando vemos, oímos la imagen del dragón, nos da pánico y miedo, ¿no? ¿De qué está hablando? Entonces, una imagen nos da confianza y como qué bonito, algo hermoso. Y la otra imagen es una imagen de pánico, ¿ok? Ahora, se nos dice que el dragón se paró frente a la mujer como un enfrentamiento y la mujer estaba, y se nos da un detalle, estaba embarazada y lista para dar a luz, ¿no? Lista para dar a luz a su propio hijo. Y el dragón estaba listo ¿para qué? Delante de la mujer, para poder atacar, matar, destruir a este bebé, al hijo que iba a nacer. Okay, vamos a ir hasta ahí. Se nos dice de este varón, un hijo varón, que iba a ser un rey, porque habla de reino, de regir las naciones, pero que fue arrebatado o tomado hacia Dios y se le dio un trono. ¿Okay? Vamos a ver entonces esas dos imágenes y si nos da tiempo vemos al hijo varón. Estoy viendo mi reloj. Algunas preguntas que contemplar con este capítulo 12, porque el propósito del estudio que hacemos acá es que ustedes mismos queden con la curiosidad y regresen a sus casas y estudien las escrituras, la lean y pregunten, pero Señor, esto, ¿qué es lo que me quiere enseñar a mí? Algunas preguntas para contemplar. Este es el contenido de la 7ª trompeta. Cuando ustedes lean en casa, estamos en una serie donde Juan describe los 7 sellos y al final de los 7 sellos son tocadas las 7 trompetas por cada uno de estos ángeles. Dentro de los 7 sellos, todo esto está grabado, dentro de estos 7 sellos hemos visto los 4 jinetes que salen a consumir la tierra, a dar juicio a la tierra. Y después entonces vemos la secuencia de los 7 sellos. Este es el 7º dentro del contenido del 7º sello. Juan ve estas 2 señales. Este capítulo 12 es una unidad literaria que va hasta el capítulo 14. Así que nosotros deberíamos de leer del 12 al 14 para entender el contenido. Así que les insto que lean en casa esos 2 capítulos. Y una buena quizás disciplina para hacer al estudiar la Biblia es no solamente leer todo el Apocalipsis, pero leer y releer y releer y preguntarnos de qué está hablando y cuál es el mensaje general que se quiere transmitir a las iglesias. Primero a las 7 iglesias, porque esta carta está dirigida a 7 iglesias. Es una carta. Y la carta tiene contenido, mensaje en símbolos. Y los símbolos que se usan, muchos son del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos ayuda a interpretar estos símbolos, como vamos a ver ahora en el capítulo 12. Y también hay muchos símbolos durante la época del primer siglo, o como se conoce, durante la época intertestamentaria judía. Los libros apócrifos, que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, pero en una Biblia católica, por ejemplo, se incluyen esos libros apócrifos. Enoc, se me escapan los nombres. Macabeos, todos ellos tienen historia de cómo los judíos pensaban en el primer siglo, entre los 2 testamentos, que nos ayuda con los símbolos también del Apocalipsis. ¿Okay? Entonces yo a veces me refiero a esos libros cuando hay algunos símbolos que estamos viendo. Ok, entonces, ¿cuál es el contenido de las 7 trompetas de lo que vamos a ver? ¿A quién representa la imagen de esta mujer? Esa es la gran pregunta, porque muchos dicen diferentes cosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice, esta es la Virgen María. Esta es la Virgen María. Y en un sentido quizás sí, puede ser María, pero más allá a forma global, porque vamos a ver que habla sobre los hijos de la mujer o la descendencia de esta mujer, suena más como a lo que Dios le dio la promesa a Eva,
cuando le dice que pondrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente que engañó a Eva y Adán, que donde desobedecieron a Dios. Y dice, esta te herirá en el calcañar al hijo de la simiente de Eva, pero esta derrotará, ¿no? O sea, el hijo de la serpiente de Eva derrotará a la serpiente. Estoy parafraseando en Génesis 3:15. Entonces, hace un eco. Juan está usando la imagen de Eva y la promesa que hubo a Eva y también la mujer que representa al pueblo de Dios en general como Israel. Entonces tenemos tres figuras acá. Tenemos a Eva desde el principio de la creación, ¿no? La madre de los seres vivientes, donde se le dio la promesa de que uno saldrá de su simiente de ella para poder derrotar a la simiente o a la serpiente que engañó. Tenemos la imagen, ya vamos a ir al pueblo de Dios Israel. El llamado Dios escogió a Israel, el Antiguo Testamento no hablando, para que el pueblo de Israel sea el pueblo que lleve la luz de Dios y la palabra de Dios a las naciones. Israel fue escogido con el propósito de servir a las naciones con el conocimiento, la revelación de Dios. Pero a medida que estudiamos el Antiguo Testamento vemos que Israel se compara más a una ramera, porque como nación cae en la idolatría, en la infidelidad y siempre quebranta el pacto con Dios, Israel. A pesar de eso, Dios es fiel a su pueblo y trae el hijo de la promesa, que es Jesucristo. Ahora, Jesucristo nace de María y María era una joven israelita descendiente de la casa de Judá, ¿no? José de David. Y entonces vemos de una manera completa que María, en un sentido histórico en la vida de Jesucristo, es la mujer que trae al Mesías, a este rey de los judíos que va a reinar eternamente, para siempre, pero no se restringe a María porque también vemos a Israel como la madre de los creyentes, por decirlo así, pero también vemos a Eva al principio. Entonces, por eso la imagen es difícil en ponerle el dedo, se refiere solamente a Eva o se refiere solamente a María, como dicen los católicos. Sí, vemos en ellas esta imagen de esta mujer que se cumple. Pero eso es, ¿qué es lo que Juan nos quiere transmitir? Veamos entonces, quizás hoy hablemos sobre la mujer solamente. Entonces, esta mujer se nos dice entonces que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, ¿ok? Y una corona de 12 estrellas. Ahora, interesante sobre esta mujer, la manera como está vestida. En el Antiguo Testamento tenemos, a ver si hago alusión acá, ¿se recuerdan José, el hijo de Jacob, el preferido de su padre? Y él tuvo estos sueños, donde por alguna razón él vio a futuro, donde la casa de su padre y sus hermanos iban a postrar a él y servirle. Y en uno de sus sueños no solamente tuvo el sueño de las espigas, que las espigas ¿no? Se inclinaban a la espiga de él, pero la luna, el cielo, el sol y las estrellas. Y el padre cuando le dice, ¿qué quieres decir? Que nosotros vendremos y nos postraremos ante ti. Eso está en Génesis 37, ¿no? Y cuando vemos la historia, Israel en un sentido es comparado con el sol, luna y estrellas. Yo les leí un pasaje en Filipenses donde Pablo toma esta imagen de estrellas o luminares en el cielo, en Filipenses 2, y dice, así vosotros también vuestra luz resplandezca como luminares en el cielo. Quizás se los leo para no confundirnos. Filipenses, porque esta es la imagen que se usa para Israel. Cada vez que Israel pecaba se decía que las estrellas caían y el sol dejaba de iluminar. Cuando se leen los profetas y hablan en este lenguaje que el sol dejó de dar luz y las estrellas cayeron, que uno lee ese mensaje, ese lenguaje poético, uno dice, pero literalmente el sol no puede dejar de iluminar porque la tierra deja de existir y las estrellas no pueden caer porque nos hubiéramos consumido hace rato. Pero es un lenguaje poético para decirnos que algo ha sucedido. Y en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Israel, dice el sol dejó, o sea, cuando Israel peca y cae en su misión de ser luz a las naciones, dice el sol dejó de dar luz.
Entonces, Pablo usa esa imagen para hablar de nosotros los creyentes, Filipenses 2, y dice en el versículo 15, hablando sobre luminares en el mundo, ¿no? Nosotros como creyentes debemos de seguir el ejemplo de Cristo, amándonos unos a otros, unidos en el amor de Cristo, hacer las cosas sin murmurar, ¿no? Todo eso está en el contexto, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y acá viene el símbolo, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo, como estrellas, para que resplandezca. Así es una manera de decir que vuestro testimonio cristiano sea irreprensible, que la gente no se esté quejando por la mala conducta de ustedes, que da vergüenza cuando la gente dice, y se llama cristiano, mira cómo se comporta, sino que seamos ejemplos a otros para que nuestra vida sea luz a otros, no porque nosotros seamos buena gente, sino porque así puedan ver a Cristo radiar a través de nosotros. Es la vida de Cristo en el creyente, dando testimonios a otros, convenciendo al mundo de necesito a Dios, ¿no? Convencidos de pecado, de venir a Dios, que sea a través de la vida ejemplar del creyente. Entonces, esta mujer, que en un sentido representa a Israel, estaba en su esplendor, ¿okay? En su esplendor, y tenía 12 estrellas. Hemos hablado sobre este número 12 y sabemos que el pueblo de Israel fue constituido sobre los 12 patriarcas, ¿no? Los 12 hijos de Jacob, bien, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? La promesa de los patriarcas, y sobre esos 12 nace la nación de Israel. Esos 12 con sus familias entran a Egipto, donde José les provee de comida, y ahí es donde la nación crece y nace. Y ya Dios lo libera después de 430 años de pasar como esclavos. Dios forma su nación. Entonces, vemos este número simbólico 12 que apunta al pueblo de Dios. Este es Israel. Y dice que estaba encinta. Israel a punto de traer a su rey, a su Mesías. Ahora, recuerden ustedes en Mateo 2. El Evangelio de Mateo es el Evangelio a los judíos, escrito para una audiencia cristiana judía o judía cristiana. Y nos narra algo interesante. Nos dice que Jesús nació durante el periodo de Herodes el Grande. Y cuando leemos un poquito de la vida de este Herodes, era el rey de los judíos, ¿eh? Este Herodes era un rey macabro, similar a los Césares de Roma, nada diferente por ser judío. Y era edomita, o sea, no era un judío puro que venía de la tribu de Judá, de David. Como Dios le dio a David, hizo pacto, dice que de tu casa David saldrá uno que reinará para siempre, ¿no? En 2 Samuel 7, Herodes no venía de la casa de David, ni de la tribu de Judá. O sea, este era un impostor puesto por el imperio romano. Y cuando él se entera que había nacido el rey de los judíos a través de estos reyes del oriente, o como lo conocemos, magos del oriente, pero eran reyes del oriente, gentiles que vienen a adorar a través de la estrella, nuevamente la estrella que los guiaba, llegan a la casa del rey, porque un rey nace en un palacio, ¿no? Tiene que ser el hijo de Herodes, alguien con sus presentes, y Herodes no estaba enterado. Ahora, algo interesante de Herodes es que él mató a un hijo suyo, que él pensó que quería destronarlo. Mató a una de sus esposas. O sea que este era un rey que uno puede decir, con tal de mantener su poder y su trono, la familia le importaba un pelo, no le interesaba. Era alguien que abrazaba su poder, su trono. Y fue en ese reinado que viene el Mesías. O sea, como que Dios escogió el mejor periodo de la historia para nacer, ¿no? No escogió la casa de Inglaterra, donde la reina Elizabeth lo puede haber cogido. Escogió un reinado macabro dentro del pueblo judío, tanto como de los romanos. Y cuando él se entera que había nacido el rey, y entre dientes dice, cuando lo encuentren me avisen, para yo también ir y adorarlo, ¿no? Ya sabemos cómo iba a adorarlo. Y Mateo nos narra en el capítulo 2 la matanza
de todos los niños menores de 2 años para asegurarse que muera en el pueblo de Belén. Y Dios entonces manda en sueño un mensaje a José y le dice: sal de Belén con María y el niño y vete a Egipto, porque Herodes busca matarte. Y vemos cómo Dios encarnado, el Mesías, desde que nació, estaba en peligro de ser eliminado. Y acá vemos una escena similar, la que Juan nos está narrando. Esta mujer que a punto de dar a luz corre el peligro de ser devorado por este dragón. Ok, voy a parar ahí. ¿Qué nos enseña esto? Porque vamos a seguir hablando del dragón. ¿Quién es el dragón? El personaje del dragón, que es Satanás. ¿Quién es Satanás en la Biblia? Vamos a hablar un poquito de él. Pero ¿qué nos enseña esto? Porque acá Juan nos está contando la historia que pasó y que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que nos está diciendo Juan. Juan le está escribiendo a los primeros creyentes que estaban pasando por persecución. Cuando uno lee los primeros capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, esas 7 iglesias pasaron por persecución, por ser fieles a Jesús. Unos fueron perseguidos o estaban siendo tentados a dejar a Jesucristo y abrazar, o estaban abrazando la falsa doctrina, una falsa enseñanza, y otros estaban siendo perseguidos por ser fiel a Jesucristo, por mantenerse. Y en este tiempo decir Jesús es el Señor, el Cristo, el Rey, era condena de muerte por las autoridades romanas. Juan les está diciendo a los creyentes: ustedes están sufriendo, pero eso fue lo que pasó a su Señor. Desde el momento que nació, Él nació para sufrir. No solamente para dar su vida a favor nuestro, pero su ministerio, su vida, fue plagado de sufrimiento e injusticia. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros los creyentes? Que nuestra vida cristiana acá en este mundo va a ser algo cómodo, rico, placentero, lleno de lujos, de prosperidad, sin sufrimiento. Esa no es la historia del cristianismo de la Biblia. Bendecimos a Dios cuando las cosas están bien y cuando tenemos abundancia y las cosas... Pero ¿qué si viene la persecución o la hostilidad contra nuestra fe? ¿Cómo respondemos? Entonces acá Juan nos dice, como dijo Jesucristo, si a mí me persiguieron, Juan capítulo 14 le dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero tomad consuelo, yo he vencido al mundo. Y acá nos va a hablar del vencimiento y cómo los santos vencen también, pero vencen a través de su muerte. A nosotros nos gusta vencer imponiendo con la espada, haciendo guerra, pisoteando a otros, así vencemos. El mensaje de Dios es vencemos a través de la muerte. Eso no me gusta. ¿Cómo que vencemos? Eso es derrota. Pero es totalmente diferente a cómo pensamos. Yo he vencido al mundo, dice. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ya vamos a ver del que está en el mundo. Y les dice en ese mismo pasaje, si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Así que en el mundo tendré esa aflicción. Por alguna razón el Señor nos está permitiendo vivir tiempos de bonanza, pero he escuchado testimonios de hermanos que han salido en los 50, 40 en Colombia cuando hubo la persecución cristiana. He escuchado testimonios de lo que pasaron. Y en este momento hay hermanos en otras partes del mundo que sí sufren por su fe, que el ser cristiano es condena de muerte. Por ahora nosotros estamos bien, pero no debemos de asombrarnos si la gente nos persigue, nos maltrata, diga toda clase de mentira o son hostil contra nosotros. Ok, voy a parar ahí para conversar y tener nuestro tiempo de quizás preguntas y respuestas.